Hola chicos, hoy vamos a ver entonces un tema referente a los índices eh, y a los filtros que podemos trabajar dentro de la parte de sensoramiento remoto. Vamos a iniciar. Dentro de los filtros son los procesos que nosotros podemos aplicar referente a las celdas de manera, digamos, individual. Cuando nosotros tenemos un filtro o aplicamos un filtro, sobre todo hablando en términos matemáticos, utilizamos un valor en el cual generalmente lo multiplicamos, lo dividimos o hacemos una función matemática alrededor de ese valor. Dentro de los procesos con las imágenes, los filtros, digamos, ustedes lo pueden ver también mucho en sus aplicaciones de teléfono cuando se toman una foto y la foto entonces se le aplican filtros. Estos filtros pues son estos elementos de cálculos matemáticos que modifican ciertos parámetros de la imagen. Un filtro, digamos, común es el que puede desenfocar la imagen o el que la puede enfocar. Nosotros cuando utilizamos filtros, entonces los filtros nos sirven para mejorar, para visualizar, para resaltar, para generalizar. Entonces tenemos distintos tipos de filtros. Si vemos un ejemplo, hay filtros que utilizan el denominado filtro 3x3. Este filtro 3x3 es un ejemplo que vemos aquí, en el que tenemos un píxel central con un valor, digamos, recordemos en las clases anteriores donde veíamos ese píxel en la imagen que tenía un valor 0 o un valor errado que necesitábamos modificarlo, lo modificamos alrededor de sus vecinos, ¿sí? Con los valores de sus vecinos. En este caso eso es un filtro, porque nosotros estaríamos aplicando un filtro de 3x3. Si lo vemos aquí tenemos los tres filtros, los tres vecinos superiores y los tres vecinos laterales alrededor. Entonces tendríamos ¿cuánto? 8 píxeles vecinos. Si contamos el píxel central serían 9, pero realmente estamos utilizando el valor exterior para modificar el valor interior. Entonces un filtro de 3x3 utiliza 8 vecinos alrededor del píxel. Cuando utilizamos un filtro de 5x5 estamos utilizando entonces los 24 vecinos, digamos utilizaríamos 5 por 5 píxeles alrededor del píxel central y eso nos daría el cálculo centralizado de ese valor. Existen distintos tipos de filtros, desde el más básico que son los de 3x3, 5x5, 7x7 que son los más comunes, 3, 5 y 7 generalmente. En valores impares se denominan o se utilizan los filtros. También podemos desarrollar filtros propios, ¿sí? Pero estos son para funciones, digamos, mucho más específicas o avanzadas. Estos son filtros que se utilizan sobre todo desde el punto de vista matemático. Y no se utilizan nada más en la parte de procesamiento de imágenes, se utilizan en muchas partes de la ciencia desde el punto de vista matemático, que sí, principalmente en los aspectos informáticos o en los aspectos de procesamientos de señales o de imágenes. En este caso nosotros pues estamos trabajando con una imagen o con imágenes y los filtros los aplicamos sobre píxeles, sobre valores de un conjunto de datos de una imagen, en este caso los píxeles. Pero esos filtros se aplican para múltiples cosas. Digamos, si tenemos una onda, si estamos trabajando con sonido, también se aplican los filtros a nivel de sonido o de otros elementos en los cuales podamos expresar matemáticamente algo, o sea, en funciones matemáticas. Aquí vemos un ejemplo de una imagen. Esta imagen entonces, lo que le denominamos kernel, de pronto ustedes han escuchado la palabra kernel, sobre todo asociada a los términos de la informática. El kernel es esta función de los filtros. Cuando nosotros tenemos un valor central alrededor de otros valores, digamos en el caso de los píxeles, el kernel sería esta función de 3x3, un filtro kernel, un filtro de 3 píxeles por 3 píxeles que va a alterar el valor central de ese kernel. O sea, ese kernel será el valor que se modificará. Aquí vemos una imagen que si la asimilamos le hacemos un zoom, pues vamos a encontrar entonces que está la esquina superior compuesta de píxeles, ¿sí? Vamos a tener entonces píxeles asociados a cada una de las posiciones que tenemos aquí.
¿El filtro qué es lo que hace? En este caso, si aplicamos un filtro de 3x3 para agudizar la imagen, para mejorar la visualización de la imagen, entonces multiplicaríamos o los valores o los promediamos dependiendo de la función que estemos utilizando para poder alterar el valor central en ese conjunto de píxeles. A medida de que nosotros tenemos una imagen, digamos aquí estamos viendo la imagen en términos de números digitales del valor digital, nosotros podemos empezar a aplicar filtros. Digamos que vamos a aplicar un filtro sobre esta imagen que tiene esta cantidad de píxeles con estos valores. Cuando nosotros aplicamos un filtro, entonces vamos a primero a seleccionar un filtro de 3x3. En este ejemplo se está utilizando un filtro de 3x3 en el cual los valores, cada uno de las celdas pues tiene un multiplicador o un divisor o un exponencial dependiendo del filtro. El filtro tiene unas configuraciones específicas, en este caso son valores de 1, ¿sí? Entonces una cosa es dividir o multiplicar, digamos 80 por 1, o dividirlo, o ¿sí? La función que estemos haciendo dependiendo del filtro pues me va a servir para poder generar un valor derivado o nuevo. En este caso los filtros se van calculando, digamos yo calculo estos 8 vecinos, modifico el valor 75, luego si paso a la siguiente celda al 86, calculo los 8 vecinos alrededor del 86 y modifico el valor, y así sucesivamente. El filtro de 3x3 pues va a estar asociado cada vez que yo esté saltando sobre los datos a modificarlos. Cuando yo aplico un filtro en una imagen, empiezo a modificar los valores del píxel central de alrededor de esos 8 vecinos o 24 vecinos, si estoy utilizando un filtro de 5x5 o de 7x7, los 32 vecinos, para modificar el valor central. En el caso de cuando veíamos el error, sobre todo la falta de información, ese filtro es un filtro localizado, ¿sí? Se hace sobre básicamente los valores que tienen ceros o los valores que tienen valores extremos a los cuales necesitamos eliminar. Pero cuando queremos mejorar una imagen en su conjunto, o sea, completamente la imagen, entonces lo podemos hacer sobre todos los valores de los datos. Como en este ejemplo que estamos viendo aquí, los valores de los datos en general se empiezan a multiplicar o a modificar. Vamos a verlo más puntualmente. Aquí tenemos una imagen original en valores numéricos y una imagen que termina siendo filtrada. En este caso aplicamos un filtro, ¿sí? Un filtro, digamos, de 3x3 que tiene estos valores. Tiene 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Todos los valores de los vecinos serán, digamos, multiplicados o divididos por 1. Mientras que el valor central entonces tendrá una multiplicación o división de 2, dependiendo de la función en la que estemos aplicando el filtro. En este caso, cuando yo aplico el filtro alrededor de los valores, entonces me va a arrojar un valor central, que sería el 18. Al siguiente punto, entonces yo voy a aplicar el filtro, entonces me va a arrojar un valor central que va a ser el 21. Y así sucesivamente. En este caso, cuando yo aplico el filtro, ya resultado, nos damos cuenta que los valores exteriores, que son, digamos, no se calculan o dan ceros porque no se pueden calcular alrededor. Digamos, si yo calculo, imaginariamente pongo los 8 vecinos, pues no tengo vecinos aquí en este primero, así que no me va a dar valores. Ya cuando yo puedo calcular los primeros vecinos, los primeros 8 vecinos serían este punto, en el 17. Entonces aquí estoy aplicando un filtro, y este filtro ¿qué está haciendo? Modificando el valor central a partir de la función que yo esté utilizando. Ya lo veremos mejor más adelante. ¿Para qué se usan los filtros? Los filtros se basan en alguna función matemática que yo esté aplicando sobre ellos para mejorar la nitidez de una imagen, para disminuir el ruido, para realzar formas, en este caso objetos, ya que sean lineales o que sean límites, los bordes de alguna imagen o las líneas rectas que pueden aparecer, para calcular el grado de orientación respecto a una dirección, lo que se denomina grado o aspecto, a la forma. Si en el caso si yo tengo una capa de elevación, entonces yo puedo calcular hacia qué dirección referente al norte está orientada esa montaña. Entonces yo tengo una montaña, la montaña tiene una inclinación, tiene una elevación referente a una dirección, yo puedo calcular entonces
el grado, la dirección o la pendiente en grados, si estoy asimilando que hay una pendiente que desciende y tiene un cierto porcentaje. Cuando nosotros vemos porcentajes en pendientes, las pendientes nos van a indicar entonces el grado de inclinación de un ángulo. En este caso, de una montaña, cuando nosotros vemos una montaña, pues va a tener una inclinación, va a tener una pendiente. También nos sirve para reclasificar, entonces para filtrar datos, para eliminarlos, para adicionarlos, para sumarlos. Y también hay otro tipo de operaciones, sobre todo para cambiar, digamos, el valor. Recordemos que nosotros tenemos valores de 0 a 256 cuando tenemos una imagen de 8 bits, pero podemos cambiar una imagen de 8 bits y extrapolarla a 16, a 32 bytes. Y eso lo podemos hacer con un filtro que nos permita hacer ese cambio. Cuando nosotros vemos entonces una imagen, generalmente la podemos visualizar en un espacio, ¿sí? Estamos viendo filas y columnas. Una imagen generalmente tiene denominación a lo que se hace referencia a la frecuencia espacial. ¿Qué es la frecuencia espacial? La frecuencia espacial es esa variación de los valores que vemos en una imagen, ¿sí? Entonces, cuando vemos una imagen blanca o una imagen que está en un fondo blanco, no estamos viendo variación de la frecuencia espacial, porque la frecuencia espacial no existe, ahí es completamente blanca, todos los valores son los mismos, son digamos 255, 255, 255. Cuando empezamos a ver una imagen, en este caso como la de abajo, que hay un degradé entre los colores blancos y los colores oscuros, empezamos a ver que hay una frecuencia espacial, ya empieza a darse un degrado gradual, ¿sí? Un cambio gradual, lo podemos ver en la imagen. Aquí empezamos de los blancos a los oscuros. En este caso, en la imagen blanca no hay una frecuencia espacial, digamos, ahí hay frecuencia espacial de 0, pero cuando empezamos a ver la gradualidad, empezamos a ver que existe un cierto grado de frecuencia, o sea que los datos empiezan a cambiar de manera gradual. En este caso esto es baja frecuencia espacial. En este ejemplo entonces estamos viendo una razón general de cómo es la frecuencia. La frecuencia espacial es cuando empezamos a ver cambios en los valores, en este caso de los colores, empezamos a ver una gradación. Cuando vemos algo muy homogéneo, pues tiene baja frecuencia. Cuando empezamos a ver algo gradual, tiene frecuencia, digamos, espacial baja. Cuando es digamos blanco completamente es una frecuencia espacial de 0, pero cuando tenemos una frecuencia espacial alta es cuando tenemos un mix, como vemos en este ejemplo de este tablero de ajedrez. Tenemos que los valores, hay valores bajos y hay valores altos y están distribuidos por toda la imagen. Entonces tenemos una alta frecuencia, ¿sí? Hay una ocurrencia de valores altos y bajos en toda la imagen. Entonces, frecuencia 0 cuando es un color único, es un valor bajo, generalmente el mismo. Frecuencia baja cuando tenemos un cambio gradual en los datos, y alta frecuencia espacial cuando tenemos una, digamos, diferencia marcada entre los datos de manera visual, valores negros y blancos que cambian constantemente, aquí como en el ejemplo, cambios muy marcados de valores, como vemos en el tablero de ajedrez, o en esta imagen que nos muestra una especie de tablero de ajedrez. Si nosotros vemos esto en términos matemáticos, pues esa baja frecuencia, esa alta frecuencia o esa frecuencia 0 nos van a servir para identificar ciertos valores o ciertos cambios en las diferencias de una imagen, y esas diferencias nos servirán para resaltar o visualizar bordes de una infraestructura. Si estamos viendo una imagen que de pronto necesitamos resaltar las calles, entonces un filtro que nos aumente la frecuencia espacial nos servirá para ver mejor ciertas cosas. O si estamos viendo una imagen para ver estructuras geológicas o zonas de vegetación fragmentada, y aplicamos un filtro que nos altere la frecuencia, nos resaltará ciertas situaciones. Esto ya lo veremos más en detalle. Aquí vemos un ejemplo. Esta imagen, una imagen aérea o de satélite común y corriente, dentro de nuestra imagen tenemos distintas frecuencias, ¿sí?
vemos una baja frecuencia, en este caso en la parte blanca, donde vemos un sector que es completamente blanco. Vemos una alta frecuencia en la zona donde hay, digamos, unas casas, y estas casas pues hay techos blancos, hay árboles oscuros, hay calles, o sea, hay una alta frecuencia, hay cambios de valores entre blancos y oscuros. Y tenemos una frecuencia media, en este caso donde tenemos unos valores grisáceos, no hay unos saltos tan grandes de el valor del píxel, ¿no? Cuando vamos a ver los valores de píxeles, entonces aquí tenemos 0 y 15 y 20, mientras que cuando hay alta frecuencia tenemos valores de 255 y valores de 0. Tenemos un rango un salto muy grande entre los datos. Posteriormente, de pronto esos saltos de los datos de alta frecuencia pueden ser errores en algunos casos, pero cuando lo vemos en términos del conjunto, pues vamos a tener unos valores que tienen una variación relativa en la desviación estándar, o en la media, ¿sí? Cuando los errores vemos, sobre todo en el histograma, vemos que los saltos van por encima de la desviación estándar o van por encima de la media y van muy extremos. En ese caso es que ahí nos estamos dando cuenta de un error, como lo veíamos en clases anteriores. Cuando hay baja frecuencia, pues es cuando obviamente los cambios en los valores no son muy altos, ¿sí? Podemos tener una mediana muy promedio, una desviación estándar generalmente baja. Entonces las desviaciones estándar en alta frecuencia pueden ser mayores y las desviaciones en moderada frecuencia o en baja frecuencia generalmente son un poco más bajas. Básicamente, si analizamos desde el punto de vista estadístico. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve principalmente para poder evidenciar o seleccionar o conocer cómo resaltar los niveles digitales en una imagen. Un ejemplo es cuando nosotros en una imagen le subimos el brillo, que la ponemos muy blanca, o le bajamos el brillo, que la ponemos oscura, o la contrastamos, que entonces la imagen se ve más detallada, o la descontrastamos cuando se ve más borrosa. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando con, en el caso del brillo sobre todo, con la alta frecuencia. Cuando hay una alta frecuencia espacial, entonces digamos nuestros datos empiezan a aclarar, los empezamos a pasar a una frecuencia de 0, porque los datos empiezan a aclarar. O los empezamos a oscurecer, en algún momento se vuelve constante, ¿sí? Cuando se vuelve heterogéneo, de pronto cuando llegamos a un término intermedio entre el brillo y la oscuridad, entonces ya tenemos, digamos, una alta frecuencia en que tenemos valores que son un poco más claros, un poco más oscuros. Eso nos sirve sobre todo para mejorar las imágenes en el momento de la visualización. Entonces nosotros podemos mejorar una imagen subiéndole y bajándole el brillo, enfocándola o desenfocándola, que nos servirá para resaltar patrones. Si le aplicamos un filtro, en el caso del filtro, para resaltar bordes o para resaltar elementos lineales, nos servirá para eso, modificar los valores, los números digitales a partir de una función, generalmente un kernel o un filtro kernel, que nos servirá para poder alterar en cierta manera la imagen y visualizar rasgos distintivos o patrones o formas o texturas que vamos a ver asociadas a la imagen. También nos sirve entonces esta mejora de la imagen, porque en este caso nosotros utilizamos la imagen, digamos, ya le hemos hecho correcciones atmosféricas y vemos que tenemos la imagen georreferenciada, pero queremos resaltar ciertas características, digamos, porque estamos trabajando en un mapa geológico, entonces queremos resaltar las líneas de falla. Necesitamos aplicarle un filtro para que ese filtro nos ayude a resaltar los elementos lineales, y en ese caso pues nos servirá. Hay varias maneras entonces de obtener funciones matemáticas, o existen varias funciones matemáticas que nos ayudan a transformar las imágenes para obtener, digamos, información derivada o mejorar la visualización que vemos. En este caso hay algunos, los más conocidos son, o los más comunes de pronto para modificar los valores en píxeles, son los procesos como los de la convolución. Aquí tenemos un objeto, ¿sí? En ese objeto, si lo vemos, es un objeto redondo con un objeto redondo más pequeño.
si le aplicamos una función de convolución, en este caso con el valor x, vamos a extrapolarlo. Estamos estirando, digamos, esa forma, la estamos exagerando, ¿sí? Para poder visualizarla. En este caso, ¿en función de qué? De otro objeto que está, digamos, extrapolado. Lo que le digo es a este objeto redondo aplicarle una convolución en función como este que lo vemos abajo, y nos va a dar un resultado de que está aplicando la forma, digamos, de esa difuminación del objeto sobre estos dos objetos puntuales, en este caso el círculo pequeño y el círculo grande. Entonces me ayudará a esa imagen a que se comporte en cierta manera a lo que estamos mostrando en la otra. Vamos a ver en este caso un ejemplo. Tenemos una imagen geométrica, un cuadro dentro del cual hay otro cuadro negro. Cuando nosotros aplicamos un efecto de convolución o un filtro de convolución, lo que va a pasar es a repetir esta forma dentro de los datos intermedios. Entonces él lo que está haciendo es, dentro de un dato general, me está subdividiendo otro dato y otro dato. Vamos a verlo más gráficamente más adelante. Pero ¿para qué nos sirven estos filtros de convolución espacial o estos filtros kernel? Generalmente el filtro tiende a modificarme un valor a partir de un término de 3×3, en el caso de los filtros 3×3, un filtro 3×3. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Me da una máscara de convolución, que son valores asociados generalmente a un píxel central en sus 3 píxeles superiores y sus 3 píxeles laterales. Al conjunto, pues sería un filtro 3×3. En ese caso utiliza los 9 valores para poder generar un coeficiente. Podemos también utilizarlo en 5×5, en 7×7 o en 9×9. Generalmente los filtros de convolución espacial o kernel, que también le denominamos kernel como lo veíamos en principio, el kernel nos sirve para poder modificar valores basados en ciertas tendencias o en ciertas situaciones que podemos ver. Vamos a tratar de demostrarlo de mejor manera. Cuando nosotros tenemos una imagen, la imagen le podemos aplicar un filtro de 3×3, de 5×5, de 5×5 octagonal, de 7×7, de 7×7 octagonal, o los vecinos de los 4 vecinos en cruz. En ese caso, nosotros podemos obtener un resultado de este tipo, ¿sí? Cuando tenemos alta frecuencia espacial, baja frecuencia espacial o frecuencia espacial de 0 y le aplicamos un filtro, vamos a hacer que los vecinos se alteren en cierta manera a unos comportamientos. Si queremos cambiar los píxeles en alta frecuencia espacial, como este ejemplo, pues podemos aplicar un filtro en el que cada píxel en la imagen se vaya asociando a un cambio de alta frecuencia o de baja frecuencia. Un ejemplo generalmente son los filtros de paso alto o los de paso bajo. Vamos a verlo, esto se entiende mejor ya viéndolo, sobre todo cuando hacemos los filtros o tomamos una imagen y le aplicamos un filtro. Ustedes lo ven casi siempre cuando lo hacen con imágenes, cuando se toman las fotos en un teléfono y le aplican un filtro. Hay un filtro que entonces cambia el color, que lo pone más oscuro, que lo pone más claro, que lo pone en color sepia. Esos son filtros, son básicamente funciones como estas, en las que se aplica un filtro con unos ciertos números o unos ciertos coeficientes para poder cambiar los valores resultantes. Uno de los filtros, de los dos tipos de filtros más comunes, sobre todo para manejar imágenes de satélite o el trabajo con información de fotografía, es el filtro de paso alto, y también tenemos otro que se denomina el filtro de paso bajo. El filtro de paso alto entonces nos sirve principalmente para poder entender cómo incrementar las altas frecuencias espaciales. Entonces recordemos que tenemos alta frecuencia espacial, y alta frecuencia espacial es el tablero de ajedrez. Baja frecuencia espacial es la imagen degradada de blancos a negros, o la frecuencia 0 es una imagen de un solo color. En ese caso, ¿para qué nos sirve el filtro de paso alto o de alta frecuencia? Nos sirve para aclarar áreas, digamos, que se pueden aumentar el brillo, o sea, que sean más claras. Nos sirve para áreas oscuras sean más oscuras.
para que las áreas homogéneas no se modifiquen y queden igual. Entonces yo en una imagen que tengo zonas oscuras y zonas claras y zonas intermedias, me resaltará las áreas oscuras a más oscuro y las áreas claras a más claro. Básicamente estos filtros lo que hacen es que llevan digamos la alta frecuencia a niveles mayores, ¿sí? Esa alta frecuencia me incrementa las altas frecuencias espaciales. Aquí tenemos un ejemplo de un filtro de paso alto, ¿sí? Se utiliza mucho para aplicaciones que traten de resaltar bordes, que traten de visualizar en mejor manera detalles en una imagen. Si recordamos, entonces vemos una imagen Landsat y no sé, tenemos algún elemento montañoso y queremos de pronto evidenciar los rasgos distintivos de las facies montañosas o de los aspectos de la montaña. Podemos aplicar filtros. Entonces un filtro de paso alto o filtro, digamos, que resalta en cierta manera los bordes, utilizará una función matemática como la que tenemos aquí. Entonces es este ejemplo, este kernel tendrá estos valores, multiplicará cada valor por -1, por -1, por -1 y digamos el valor intermedio será sobre el 9. En otro filtro de paso alto, que en este caso acentúe los bordes, entonces el primer píxel será por 1, el segundo por -2, el primero por 1 y así sucesivamente, para resaltar entonces digamos las zonas de bordes. Ya lo veremos sobre las imágenes. Aquí vemos un ejemplo de este filtro de paso alto. ¿Para qué nos sirve? Tenemos un conjunto de datos. Imaginemos que esto sea un límite entre la tierra y el mar, ¿sí? Cuando nosotros le pasamos este filtro de -1, -1, -1, 16, lo que hace es que él calcula, modifica los filtros basados en esta función que vemos acá abajo, en el que el 27, ¿sí? Como nuestro filtro, nuestro primer número es -1, entonces -1 por 27, luego tenemos -1 por 119, -1 por 119, -1 por 26, -1 por 120 y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a tener entonces valores que van a ser modificados por o digamos alterados en cierta manera al realizar esta función matemática. Los resultados que entonces nos estarán dando, en este caso, esos valores terminan, digamos, resaltando un resultado en el que, en este caso, un filtro de paso alto que trata de resaltar bordes, o este filtro Edge, lo que hace es que en este caso las dos imágenes nos diferencia el umbral límite entre las dos, digamos en estas dos clases, perdón, este es tierra y este es agua, para que nos muestre el borde de la playa, digamos el límite entre la zona de agua y la zona de tierra, le pasamos un filtro y ese filtro entonces nos va a mostrar que las zonas intermedias entre agua y tierra van a ser resaltadas con un valor 0. Aquí nos está generando básicamente una línea, ¿sí? Si lo vemos ya en términos de una imagen grande, cuando cientos de píxeles son filtrados con un filtro de estos, en los lugares donde se ven los umbrales, nos va a representar la zona con ceros, nos va a dar valores de 0 y ese borde nos va a representar entonces un límite, digamos que tuviéramos una isla y le pasáramos el filtro. Este filtro de resaltar los bordes entonces va a hacer esto, va a tender a resaltar los valores hacia las zonas, digamos, marcadas entre uno y otro. Cuando lo analizamos entonces en una imagen real, estamos viendo esto. Esta es la imagen original, una imagen en la que vemos que hay unas carreteras, que hay unas zonas, digamos, urbanas, pero le aplicamos un filtro de realce de bordes. En este caso nos está mejorando la diferencia, sobre todo en los elementos lineales, ¿sí? Aquí toda la malla urbana fue resaltada, todas las líneas de los caminos y las carreteras fue resaltada. ¿Por qué? Porque entonces está haciendo un resalte entre los límites de dos cosas, como una carretera que generalmente en el pavimento puede ser más oscura
y los techos de las casas o las manzanas, que son un poco más claras. En ese caso, esos límites me los está resaltando. Esta imagen o este filtro aplicado sobre una imagen como esta nos sirve para resaltar entonces ciertos elementos. Tenemos el filtro opuesto, que es el filtro de paso bajo. El filtro de paso bajo, o filtro, digamos, que disminuye las altas frecuencias. Uno aumenta las altas frecuencias, otro disminuye las altas frecuencias, ¿sí? Entonces sube y baja, en cierta manera, una función de paso bajo o una función de paso alto. En este caso, la función con un filtro de paso bajo nos sirve para que las celdas, digamos, límites en áreas claras se tornan menos claras y las celdas en límites de áreas oscuras se tornan menos oscuras, ¿sí? Entonces, en uno, si era al revés, las celdas oscuras se vuelven más oscuras y las celdas claras se vuelven más claras. En este caso, las celdas claras se vuelven menos claras y las celdas oscuras se vuelven menos oscuras. Empieza a como aclararlos, en cierta manera, aclararlo o oscurecerlo, digamos en contrario. Y las áreas que son homogéneas pues se quedan igual. Lo que sirve entonces es para distinguir o para disminuir el ruido, sobre todo en imágenes de satélite. Este filtro es muy utilizado sobre todo en imágenes de radar. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una imagen que le aplicamos el filtro de paso bajo. En este caso vemos la función matemática. Tenemos 1, 1, 1, 1. Entonces todos los valores dentro de esta imagen pues van a ser multiplicados por 1. Y ese valor entonces después se va a multiplicar por 0.111111 y nos va a dar una imagen de salida que va a modificar los valores internos de la imagen. En este caso, si viéramos una imagen que tiene una línea, que tiene un borde limitado, o sea, una carretera por así decirlo, o algo que está a un elemento lineal, pues lo que hace es eliminarlo y casi que homogenizar la imagen en ciertos elementos, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser cuando veíamos el error de la imagen que teníamos falta de información. Si bien esa falta de información tenía una línea, ¿qué nos está haciendo esta función? Un filtro de paso bajo nos está estandarizando los vecinos para, digamos, dejar de resaltar esa línea. En ese caso, la línea negra que veíamos cuando los datos de Landsat 7 se pierden o son datos, digamos, negativos, datos que no tienen información o datos que son extraños en que se pasan del valor en su conjunto, como en este caso tenemos valores más bajos que estos que están por encima de 100. Lo que se hace es que se le aplica un filtro de paso bajo y estos se estandarizan a sus valores vecinos. A sus vecinos quedan estandarizados sobre el promedio de sus datos o con un valor más o menos cercano. Obviamente los valores vecinos también subirán y los valores altos bajarán, se estandarizarán. Entonces una zona oscura tiende a ser menos oscura y una zona clara tiende a ser menos clara. Entonces se están como ecualizando, se están como acercando más a valores intermedios. Esta es una función entonces de filtro de paso bajo, o que nos sirve para en cierta manera disminuir o filtrar para que todo sea un poco más suave, más estandarizado. Depende de lo que estemos usando, nos servirá para visualizar. Aquí vemos un ejemplo. En este caso tenemos la imagen original que la vemos que está como definida y le pasamos este filtro de paso bajo y lo que hace es que la pone como borrosa porque estandariza mucho las zonas de la imagen. Esto es sobre todo si lo vemos como cuando hacemos el desenfoque de una imagen. Si ustedes tienen una imagen borrosa y la enfocan, le están aplicando un filtro, la desenfocan, le están aplicando otro filtro. Básicamente están aplicando un filtro de paso alto o un filtro de paso bajo. Esa es una función básica de mejora en una imagen. Eso es un filtro muy básico y es un filtro que se basa sobre el principio del kernel. En este caso, las imágenes que nosotros usamos para satélites, pues les aplicamos estas funciones de mejora para visualizar o le bajamos, digamos, el detalle, digamos, para que quede menos detallada de pronto para hacer una clasificación o para visualizar algo y que sea más estandarizado en su forma. Hay otros filtros que son los filtros laplacianos o las funciones, digamos, laplacianas, en los cuales el filtro trata de, digamos, centrar los cambios desde el punto de vista de los vecinos para que sean
valores más bajos. Entonces cuando un valor de la celda del centro es muy alto, digamos tenemos un valor 50 y alrededor de nuestros vecinos tenemos valores de 2, este filtro Laplace o Laplaciano lo que hace es que estandariza, baja los valores, digamos, de los vecinos a niveles más bajos, digamos los lleva a 1, los lleva a 0. En este caso está cambiando los valores de sus vecinos. Nos sirve para que los valores centrales en comparación de los vecinos se resalten, o sean asignados, se quedan cambiados. Aquí ya lo veremos sobre una imagen, en este caso. ¿Para qué nos sirve esto? Tenemos una imagen original de satélite o fotografía aérea, le aplicamos un filtro laplaciano y esto lo que hace es que en este caso estos cuerpos de agua, esta es una función como sketch, como esqueletizar, o sea, genera los bordes de las formas muy resaltados. Si nos damos cuenta, aquí en los cuerpos de agua quedaron muy bien delimitados las formas. Vemos las carreteras, vemos los límites entre los cultivos, o sea, resalta los valores, digamos, unos valores centrales del filtro y los lleva a los extremos y los otros los baja, los deja muy bajos. En este caso, este filtro laplaciano sirve para resaltar muy bien los bordes. Digamos que nosotros estemos tratando de hacer un análisis de áreas de cultivo o de diferenciación de zonas de cultivo. En este caso las podemos ver con una imagen en gris. Vemos diferencias de cultivo, pero nosotros nos queremos concentrar en los límites, en las áreas para obtener una cartografía lineal para obtener las áreas de las parcelas. Podríamos aplicar este filtro laplaciano para poder generar una imagen que posteriormente nos sirva para generar elementos lineales o elementos muy fuertemente resaltados. Obviamente estos filtros sirven para ciertas aplicaciones específicas. Digamos, aquí estamos buscando, nosotros queremos delimitar muy bien las áreas de los dos cuerpos de agua. Entonces le aplicamos este filtro y ya nos quedará extremadamente bien resaltados los límites de los cuerpos de agua. Igual que vemos las zonas lineales como las carreteras, o vemos las zonas diferenciadas entre los cultivos. Entonces los cuadros, las cuadrículas de los cultivos quedan muy bien diferenciadas. Esta función nos serviría para resaltar eso si nosotros necesitamos identificarlas. Existen otros filtros morfológicos, como el de dilatar 4, o hay otros dilat 8 y otros varios, en el cual tenemos una zona donde tenemos unos valores, y esos valores entonces se le asignan a celdas, digamos, el valor 1 a la celda central. Y a esos vecinos nosotros les vamos adicionando valores, digamos, asociados a verdadero o falso. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros tenemos un lugar como las zonas lineales donde tenemos carreteras o ríos, en el cual se le asigne a las zonas lineales un valor de 1 y a lo demás se le asigna un valor de 0. Eso nos generará entonces una capa en la que como en el anterior de pronto nos resaltará solo ciertas cosas. En este caso, los filtros morfológicos generalmente se asocian a valores únicos que nos resaltan la morfología. Vamos a verlo aquí en un ejemplo más gráfico. Tenemos esta figura de entrada en figuras geométricas. Y tenemos un cuadro, tenemos una cruz, tenemos una línea y tenemos esta otra figura. Cuando le aplicamos el filtro morfológico, lo que hace es que a esta figura va a aumentar su tamaño, ¿sí? Va a conectar los valores a partir de la figura geométrica. En este caso se volvió de un cuadro, pasó a ser una cruz. ¿Por qué? Porque los lados los estiró. Digamos, aumentó la morfología, resaltó los bordes y los llevó a unos extremos. En este caso, la cruz pues la volvió una cruz más grande, digamos, exagerada. En este caso, el cuadro lo llevó a sus extremos y lo volvió un cuadro y una línea más larga. Y así sucesivamente. Lo que hace es dilatar, es como expandir este filtro, un filtro morfológico. Entonces, si nosotros tenemos un filtro morfológico en el que tenemos unas zonas de cuerpo de agua muy diferenciadas o poco diferenciadas, pequeñas, lo que haríamos es como exagerar el área para poder dilatarla o verla
digamos, exagerada en cierta manera y nos mostraría una imagen resaltada. También tenemos el mismo filtro, el delay, pero no con 4 píxeles sino con 8. Vamos a verlo más adelante. Y también tenemos otros filtros como son el filtro shrink, que nos sirve para encoger. En el caso del ejemplo anterior, el de los 8 pues es muy parecido al que acabamos de ver de 4, pero el de conectar lo que hace es que nos conecta o desconecta elementos. Vamos a verlo más gráficamente. Aquí tenemos el filtro de conexión o filtro shrink, en el cual tenemos esta imagen inicial que era la que hemos visto anteriormente. Tenemos el cuadro, tenemos la cruz, tenemos la línea y otra forma. En este caso él conecta hacia el interior, digamos, de los píxeles con el filtro básicamente 4 elementos. En este caso los 4 píxeles que están aquí se conectan hacia el dentro. No se pueden, digamos, generar un archivo que reduzca la información, entonces desaparece. En este caso tenemos los 4 píxeles exteriores de la cruz. Al conectarse, al integrarse, genera solo el píxel central. En este caso lo mismo, el lineal, pues los píxeles que teníamos desaparecen. Aquí los píxeles exteriores se reducen a unos ciertos píxeles interiores y así sucesivamente. Entonces este filtro morfológico, en vez de ser el contrario de expandir, en el que teníamos el cuadro y lo expandíamos a una forma distinta, más expandida, en este caso la forma se contrae, desaparece porque no hay manera de conservar un área. En el caso de la cruz sí conserva el área central, en el caso de la línea desaparece, y en los otros casos lo que hace es que los reduce como de forma, los va reduciendo de tamaño. Entonces hay filtros como el filtro morfológico de dilatar, que lo que hace es expandir, y hay filtros como en el caso del shrink, que lo que hace es reducir y contraer. Entonces los filtros nos sirven para muchas cosas, para muchos digamos procesos, para muchos análisis que podamos desarrollar, no necesariamente sobre las imágenes. En el caso del Shrink 8 pues está sobre el que veíamos anteriormente, es el de 4, este es sobre 8, entonces obviamente tiende a conectar los píxeles sobre 8 elementos. Cuando vemos el inbound 4 y 8 es como asignar, digamos, trata de hacer una especie, si vemos en las figuras, trata de hacer una especie de hueco. En el caso de la entrada tenemos un polígono o unos píxeles, 4 píxeles, tenemos los 4 píxeles alrededor de la cruz. Entonces en este caso el inbound, él le hace una sustracción del píxel central y lo elimina en cierta manera. En este caso pues aquí no hay píxel central que eliminar, aquí tampoco, aquí sí. En este caso sí, porque esta es una zona, digamos, grande, entonces elimina los píxeles centrales a partir del filtro. En este caso él alcanza a eliminar entonces los píxeles centrales en este punto. Si aplicamos, este es el de 4, pero si se aplica con 8, entonces pues sería un filtro en el que haría un hueco mayor dentro de los datos. Existe otro filtro que es el filtro Outbound, que es un filtro de 4 en el cual va a llevar el inverso, va a llevar estos valores del valor central al valor extrapolado a las 4 áreas externas, o el outbound a las 8 áreas externas. En este caso vemos también otros filtros como el filtro de conexión, en el cual tenemos un elemento lineal como este aquí, y lo que hace es que empieza a generar una conexión más gruesa, ¿sí? Aumenta, si digamos esto es un cuerpo de agua, un río, en una imagen raster en la que vemos que el río se representa por unas líneas o por unos píxeles. Si le aplicamos la función de conectar 8 a 4, entonces va a conectarme los píxeles, me los va a engrosar el tamaño de los píxeles para esta forma, digamos, engrosar la forma, y este río pues queda más grueso en la figura de salida. Los filtros, entonces hay muchos filtros, hay una gran cantidad de filtros. Aquí estamos viendo filtros, digamos, a niveles generales. Los más comunes son los filtros de paso bajo y el filtro de paso alto, que son los que más usamos en sensores remotos, o los filtros de destacar las figuras de bordes o elementos lineales. De los otros que estábamos viendo, son filtros que se usan sobre todo en términos de trabajos hidrológicos, en la parte de análisis desde el punto de vista
con un modelo de elevación, con un modelo tridimensional del terreno en el que vamos a generar distintos elementos. Aquí vemos un ejemplo de un filtro de esos trabajando sobre píxeles de en cierta manera de elevación, en los cuales si yo tengo unos valores de elevación, recordemos que en las píxeles que vemos en una celda, cuando vemos un modelo de elevación no estamos viendo el valor del espectro, sino estamos viendo el valor de la altura. Y esa altura puede estar reflejada si le aplicamos un filtro morfológico con ECTU8 a que nos identifique los valores en acumulación de un flujo, ¿sí? Entonces nos puede dar la dirección hacia donde del valor más alto al valor más bajo va a haber acumulación. Entonces, si recordamos en una imagen, pues yo tengo un píxel que está a 100 metros y uno que está a 50 metros. Obviamente el flujo de un píxel al otro va a tener una dirección, va a ir hacia abajo, si lo referimos a los 360 grados, va a tener una dirección hacia donde va a fluir. En este caso estamos viendo esto, el flujo representado por un valor. Entonces aquí vemos el flujo representado por una flecha. Entonces esto sería cómo fluye el agua de manera lógica. Si lo vemos en una representación numérica, pues este sería la acumulación del flujo. Y si lo vemos en un mapa, digamos, entonces esto sería la línea de drenaje, sería por donde fluye el río. Y lo podríamos ver entonces en una imagen raster, ese flujo del río o ese flujo de los píxeles que aparecerán en una imagen representando el flujo. Son valores, digamos, que se utilizan sobre todo, estos filtros se utilizan sobre todo para la parte hidrológica, más en sistemas de información geográfica, cuando trabajamos el sistema en representación raster, que ustedes ya lo verán en sistemas de información geográfica. Pero cuando nosotros vemos las imágenes de satélite o las fotografías aéreas, les aplicamos filtros de eliminación de ruido. Uno de estos es el Pep and Salt, que es, digamos, sal y pimienta en inglés. Lo que hace es que en este caso, en una imagen que vemos aquí, elimina píxeles con cierto tamaño. El filtro entonces de Pep and Salt, que sirve para eliminar digamos, información redundante pequeña o que de pronto tenemos en una clasificación o en una imagen. Entonces, si lo vemos aquí en entrada, tenemos estos píxeles, hay un píxel pequeño y un solo píxel. Entonces, si le aplicamos el filtro de sal y pimienta, lo que hace es que elimina estos píxeles aislados muy pequeños. Nos sirve para esto, para eliminar cierto ruido, ciertos píxeles pequeños que tenemos por ahí. O sea, hay una gran cantidad de filtros. Aquí tenemos otro ejemplo, es el filtro pattern o patrón. Nos sirve para resaltar áreas donde hay, digamos, píxeles que tienen el mismo valor, donde todos los vecinos son diferentes, ¿sí? Ya veríamos esto de que hay unos ciertos conjuntos de datos que pueden tener valores que pueden estar asociados y otros no. Pueden ser errores o pueden ser valores que sí, digamos, merezcan la pena ser resaltados. Entonces el filtro patrón nos sirve para hacer eso. Generalmente entonces funciona dentro del término del falso y verdadero. Es un filtro que utiliza digamos, la lógica del posicionamiento de los umbrales dentro del valor de la diferencia absoluta. Cuando nosotros en un sistema le decimos falso o verdadero, sobre todo está utilizado o en función de elementos tipo binario. Cuando se hace una clasificación y esa clasificación después la llevamos a generar una consulta espacial. Esto no lo vemos directamente en sistemas de información geográfica, lo vemos directamente en sistemas de información geográfica, no tanto en sensores remotos. Y nos sirve para hacer clasificaciones, sobre todo para hacer alguna, digamos, un entendimiento avanzado con una consulta espacial. No lo vamos a tratar de trabajar mucho porque es un término, digamos, un poco más avanzado, sobre todo cuando hacemos una consulta y relimitamos o delimitamos ciertos aspectos. Pero aquí tenemos en términos generales para que lo veamos. Un filtro de estos nos ayuda a generar una semiclasificación en la cual nos va a esta imagen de satélite que tenemos aquí, este cuerpo de agua, digamos esta laguna, nos genera unas diferenciaciones
de los bordes y de los aspectos generales de la imagen. En este caso pues nos está diferenciando sobre todo los cuerpos de agua. Si nosotros la necesitáramos para diferenciar los cuerpos de agua, esta imagen entonces nos serviría mucho, nos aislaría casi muy bien los cuerpos de agua con este filtro, con este tipo de filtrado. El filtro patrón entonces utiliza un grupo de píxeles y a esto lo desaplica entonces la desviación estándar y se le asigna un valor a un mapa de salida. Generalmente puede ser falso, verdadero, 0 o 1, ¿sí? Entonces estamos haciendo ya una semiclasificación, que es algo que veremos más adelante cuando hagamos clasificación de imágenes. Pero este filtro patrón nos sirve para tener valores de 0, 1, falso, verdadero, dependiendo de unos contextos que tengamos en el ruido o lo que le asignemos a la imagen. Aquí vemos un ejemplo. Entonces esta imagen de entrada ya se le aplica el filtro patrón basado principalmente sobre la desviación estándar. Entonces nos va a arrojar unos valores y una morfología asociada. Generalmente estos filtros patrón nos sirven para hacer unas clasificaciones básicas. Dependiendo de lo que estemos haciendo, uno de los ejemplos más utilizados de este filtro está cuando nosotros hacemos máscaras. Una máscara en las imágenes de satélites es cuando a algo le asignamos una clase o le asignamos un valor y lo aislamos completamente de todos los valores en conjunto. Digamos un cuerpo de agua. Nosotros podemos hacer máscaras, las más comunes en sensores remotos es las máscaras de nubes, que son cosas muy evidentes en una imagen y las podemos aislar, o los cuerpos de agua, que también son muy evidentes, sobre todo con la visión del infrarrojo, con la banda infrarroja. Otro, digamos, de los trabajos más grandes que hacemos y que, digamos, ya no tenemos tanto enfoque del filtro es los índices. Recordemos que un índice es un valor que compone un rango que va de un valor generalmente negativo a uno positivo, o de un valor de 0 a 10, o de 0 a 1, o de menos 1 a 1. Generalmente los índices entonces nos muestran una fluctuación de un valor de un punto A a un punto B. Los índices, en el caso de los sensores remotos, tenemos muchos índices que trabajamos índices de área quemada, índices de vegetación, índices de pérdida de suelo. Bueno, hay una gran cantidad de índices, pero los más comunes y quizá el que ustedes más enfrentarán en la vida será el índice de vegetación. El índice de vegetación entonces lo que hace es que utiliza unas bandas específicas para calcular la variación, en este caso de el contenido verdoso o el contenido, digamos, de la clorofila o del vigor de la vegetación, ¿sí? Entonces un índice de vegetación generalmente está asociado a utilizar la banda roja y la banda infrarroja para poder calcular una variación de ese contenido de vigorosidad, digamos, en las plantas y poder decirnos que también está, digamos, una planta o una vegetación que estemos viendo en la imagen. Aquí vemos una imagen. Esta es una imagen en falso color rojo con el que estamos resaltando las zonas vegetadas y en el que se ven, digamos, las zonas urbanas o las otras zonas, digamos, en cierta manera disminuidas. Aquí ya vemos la imagen entonces convertida a índice de vegetación verde. O sea, lo que nos está indicando es en cierta manera los valores asociados a la vegetación, ¿sí? Tenemos valores que van de 1 a menos 1. Entonces nuestros valores fluctúan desde menos 1 a 1. Todos los valores que estén por encima, digamos, más asociados al 1 van a ser los valores más ideales en cuanto a el vigor de la vegetación, donde la vegetación o la respuesta también de pronto asociada a los cuerpos de agua o a la vigorosidad de pronto también de contenidos de agua. La respuesta de la vegetación también varía en función de la fenología en cuanto a su contenido de agua. Entonces, en este caso, los valores muy rojizos que están hacia 1 son valores que estamos viendo que están muy, digamos, vegetación en teoría muy vigorosa.
y valores hacia -1 sería la vegetación menos vigorosa o que no tenemos, digamos, casi vegetación, como de pronto en este punto que se ve como azul. Los valores intermedios, entonces digamos el 0, pues sería un punto que está como con valores muy bajos. Esto podría ser asociado a zonas de pastos o zonas bajas de vegetación baja. El color rojo, pues entonces son zonas hacia más rojizos, son colores donde hay más vegetación o vegetación un poco más densa o con contenidos mayores de agua. En este caso aquí vemos esta zona al frente, aquí debe tener una gran cantidad de zona con vegetación. Aquí también hay algunas zonas con vegetación. En esta zona alrededor de esta zona volcánica también deben tener zonas con fuerte presencia de algunos bosques que están en ciertos estados de vigorosidad. Ya lo veremos más en detalle cómo funciona el índice de vegetación. Pero ¿qué es lo importante aquí? Cuando nosotros vemos las imágenes de satélite o las fotografías aéreas que tienen entonces las bandas en el espectro, vemos que hay bandas que tienen el azul, el rojo, el verde y el infrarrojo. Como yo les recordaba, muchas de las bandas que tienen la respuesta mayor en el término de la vegetación están en el infrarrojo. Aquí vemos entonces que las bandas de absorción de la clorofila, sobre todo el azul y el rojo, en el azul y el rojo se disminuyen y hay un pico en el verde. Entonces, cuando yo veo la imagen, veo los colores verdosos, pues estoy viendo entonces valores asociados a la absorción de la clorofila. Pero cuando veo el infrarrojo, voy a ver una respuesta obviamente muy distinta a la que veo en el visible, porque voy a ver entonces que la vegetación va a tener una fuerte reflectancia en las longitudes de onda hacia el infrarrojo. El infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano tienen unos comportamientos, digamos, relativamente, distintos. Sobre todo en el infrarrojo cercano es donde mejor comportamiento tienen las plantas. En este caso estamos viendo una curva espectral de la vegetación y la hoja entonces refleja en el azul, refleja mucho más en el visible, refleja más en el verde, ¿no? Pero cuando lo vemos en el invisible, lo vemos en el infrarrojo cercano refleja muchísimo más que el infrarrojo medio y que el infrarrojo, lejano, de onda corta o lejano. En este caso, los infrarrojos que cuando utilizamos en una imagen de satélite lo visualizamos con unas bandas más que tengan la visión en el infrarrojo, la vegetación se va a ver muy reflejada, sobre todo en la banda infrarroja. ¿Por qué? Porque generalmente las bandas o las longitudes de onda de la imagen va a interactuar con la vegetación, y entonces la vegetación, pues las plantas, si nosotros hacemos el corte transversal de la hoja de la planta, pues la planta entonces va a tener unos cloroplastos, va a tener un cuerpo, donde está la parenquina, la epidermis de la hoja, y entonces principalmente la clorofila va a responder en el color verde, y todo lo que hace referencia al punto de vista desde la parenquina, desde los cloroplastos, va a tener una respuesta muy alta, sobre todo en el xilum y en el filum, hacia la reflectancia en el infrarrojo. En ese caso, cuando nosotros vemos la reflectancia, en la imagen de satélite que tenga las longitudes de onda específicas, la absorción de la clorofila, estos ya son términos más biológicos, de la clorofila A, la clorofila B, los pigmentos, la parenquina, todo lo que compone, el verde de la absorción de la planta desde el punto de vista físico-biológico, va a tener unas longitudes de onda en que, dependiendo cómo esté la planta, si está vigorosa, va a tener una absorción, o si la planta está enferma o está, con estrés hídrico, que no tiene agua, entonces va a tener una respuesta, ¿sí? En ese caso aquí vemos la respuesta de la clorofila y aquí vemos la respuesta del betacaroteno, que son elementos constitutivos en gran mayoría de las zonas de los componentes de las hojas de las plantas. Aquí vemos un ejemplo, entonces, dos imágenes. En el lado derecho estamos viendo la imagen visible, ¿sí? En luz del espectro visible, rojo, verde, azul. Y en el lado izquierdo estamos viéndola en infrarrojo.
En este caso estamos viendo una zona de pastos, ¿sí? Aquí estamos en una cancha de béisbol, una cancha de tenis, como una zona de correr, una pista atlética, unos árboles. En este caso las respuestas del campo de golf o de los campos, no de golf, sino del césped, está en rojo. ¿Por qué? Porque deben haber sido regados y estar en épocas de que los han, digamos, están con contenidos vigorosos en la planta. Pero si vemos los árboles se ven con una respuesta como verdosa, amarillosa, principalmente porque están, digamos, en época caducifolia, en que hay árboles caducifolios que son los que empiezan a perder las hojas y se empiezan a marchitar ese tipo de hojas. Entonces la respuesta del verde y del estado de la planta en ese momento es distinta, porque digamos el árbol puede estar más estresado, ya está en el invierno, está perdiendo su follaje, va a aguantar un periodo de estrés que generalmente, si estamos viendo esta imagen y estamos en Nueva York, esto es el diciembre del 98, obviamente esto ya es época de invierno, los árboles están estresados. Pero el pasto, en este caso no está estresado, se ve, digamos, de cierta manera vigorosa. Si vemos una imagen en el visible, en este caso pues vemos distintas especies. Hay distintas especies aquí, unas que son caducifolias y otras no. En el caso de las caducifolias, que son las que pierden la vegetación, las que botan sus hojas en un momento, empiezan a darse colores. En el caso de que el rojo, el verde y el azul, recordemos que donde se ve mejor la visión visual de las plantas sería en el verde. Entonces vemos que estos bosques que están en verde son bosques que no son caducifolios o son plantas que no son caducifolias. Vemos las imágenes de las que sí son caducifolias y están empezando a perder entonces o a estresarse, y podemos verlo en la longitud del visible. Vemos unas plantas que están más rojas, otras que están más amarillas, porque están en distintos estados de estrés hídrico. Esto lo podemos ver. En el caso del césped, pues lo vemos casi todo igual, porque estamos viendo contenidos de vegetación. Entonces la vegetación por lógica la vemos verde. En algunos momentos con rango visible podemos ver diferencias, como en este caso de plantas caducifolias. Si nosotros vemos entonces las plantas, las hojas de las plantas, en función de el estado vegetativo de su fenología, aquí vemos la reflectancia. Entonces tenemos a cada una de las hojas de las plantas la hoja, digamos, verde, cómo se comporta. Entonces tenemos la curva normal, la firma espectral cuando vemos, versus el rojo, el azul y el infrarrojo. Obviamente en el infrarrojo las respuestas de las plantas son muy altas. En el verde es muy alta cuando la imagen está en términos normales, digamos, lo estamos viendo en el visible. Cuando nos acercamos a que las plantas empiezan a pasar sus distintos estadios, en este caso la hoja está pasando del verano, invierno, otoño, ¿sí? son imágenes de hojas de plantas que están sometidas a las distintas etapas de estaciones. Esta nos está mostrando cómo, en cierta manera, me imagino que esta debe ser en el otoño, debe estar aumentando sus valores en la reflectancia, porque empieza a cambiar los aspectos de la lignina, del xilum, de todo lo que tiene que ver con la parte de la química de la hoja. Y entonces en ese punto, en esta etapa, la imagen empieza a reflejar sobre todo más en el color rojo y en el color verde. ¿Sí? En el azul casi ninguna refleja. Vemos entonces que cuando ya la planta empieza a deteriorarse o a morir, digamos que ya pasa al invierno, antes de llegar al invierno, o cuando llega al invierno, en el café la hoja entonces tiene una baja respuesta en el verde, una baja respuesta en el rojo y una muy baja respuesta en el infrarrojo. Yo puedo entonces clasificar los distintos estados de una planta o de la vegetación con estos distintos cambios que puedo ver alrededor de los distintos comportamientos, principalmente asociados al estado vegetativo, de que cómo está la planta. La planta, cuando está frondosa, generalmente está asociada a que no tiene estrés, no tiene sobre todo estrés hídrico.
Y cuando tiene estrés hídrico, pues entonces presenta generalmente estas variaciones del grado de variación que tenga en cuanto al nivel de estrés. Aquí vemos entonces otro tipo de hojas, en este caso, como los niveles de, digamos, una hoja vigorosa, una hoja enferma y una hoja muy enferma representarán los distintos cambios que reflejarán entonces en la imagen. En el caso de una planta patrón normal, natural, sin problemas, va a tener una referencia que empieza en el azul, va un pico en el verde, baja un poquito en el rojo y sube al infrarrojo. Esa es la firma espectral, la reflectancia típica de una hoja en buen estado. Cuando tenemos la hoja, pues entonces, digamos, en cierta manera enferma o que se está empezando a enfermar, pues nos va a dar una respuesta baja en el azul, baja en el verde, más alta en el rojo y más baja en el infrarrojo. Entonces en el rojo empieza a dar problemas. Y cuando ya tenemos la imagen, pues la planta muy enferma, en este caso, pues nos va a dar también unos valores de reflectancia en el rojo y más bajos en el verde y en el infrarrojo. Entonces esos distintos rangos de cómo las plantas pueden verse influenciadas por el cambio o el estrés que tengan va a verse reflejado en el color de la reflectancia de la emisión y la absorción, y de ese reflejo nos dará entonces que las plantas van a tener una respuesta. Y aquí vemos un ejemplo de esas variaciones. Cuando la planta está, digamos, al contenido 100% de agua, está bien, normal, la planta está feliz, vamos a tener esta curva normal. Cuando tenemos el 75% de contenido de agua, el 50%, el 25% y el 5%. Entonces aquí ya la planta está casi muriéndose. En ese caso, este comportamiento de las curvas del infrarrojo, del visible, lo podemos ver muy claramente en las plantas. Y esas plantas, entonces ese comportamiento lo vamos a poder distinguir con las imágenes de satélite, con las bandas especializadas, sobre todo el infrarrojo. Entonces con el rojo y el infrarrojo vamos a poder contrastar plantas muy saludables contra plantas no tan saludables. Entonces en el infrarrojo y en el rojo, como en el rojo se ven las plantas más malas cuando están más enfermas, y en el rojo se ven las plantas cuando están con el infrarrojo se ven cuando están en muy buen estado, vamos a poder contrastar muy bien el rojo y el infrarrojo para ver esto, generalmente haciendo un índice. Entonces cuando vemos las distintas especies, porque también podemos diferenciar, no necesariamente el comportamiento de esa curva extraña puede ser porque la planta esté enferma, también hay distintas especies que tienen cierto comportamiento. Entonces aquí tenemos las curvas espectrales más o menos típicas de algunas especies como la canola o la patata o la alfalfa, o la patata que hace referencia a la papa. La canola es una planta que es en la cual se saca el aceite de canola, que realmente no es canola, es colza, una planta que se denomina colza. La canola es un nombre que le asignaron, es una planta canadiense y es con la que se hace este aceite de canola, o aceite que ustedes escuchan en el supermercado. Está el aceite de girasol, el aceite de canola. Entonces la canola es una planta que se utiliza para sacarle aceite. Aquí también vemos entonces los distintos tipos de respuesta, en este caso las longitudes de onda de los pastos, de las pasturas, del suelo, el suelo desnudo. Entonces a medida que el suelo empieza a ganar un poco más de vegetación, o sea como rastrojo, la pastura y el pasto lo podemos encontrar, entonces también nos va a dar unas respuestas. Aquí vemos una clasificación de esos distintos elementos. Vemos entonces la alfalfa. Esta ya es la imagen que estamos viendo en esa respuesta de las distintas longitudes de onda clasificada, en la cual se le ha preguntado al computador y el computador nos está dando una respuesta de diferenciaciones de clases. Entonces tenemos la alfalfa, tenemos esto es como cereales, la canola, tenemos las pasturas, las patatas, la espinaca, etc. En ese caso nos está dando una clasificación de las clases. Aquí tenemos una clasificación de mapa de estrés hídrico, en el que tenemos vegetación verde, muy saludable, vegetación seca, la azul, y vegetación estresada o muy, pues ya con problemas de agua.
En este caso, esta imagen nos serviría si estuviéramos trabajando, no sé, en la zona de la caña, hacemos un sobrevuelo con un dron o con un avión para ver el nivel de estrés hídrico que tiene el cultivo y entonces podríamos ir a remediar estas situaciones. Que nos damos cuenta que el cultivo tiene un estrés y podemos ir a solucionarlo. El nivel de estrés de agua, pues entonces podemos evidenciar cómo están las plantas. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta esto de los índices, sobre todo de vegetación, que se asocian a las bandas infrarrojas y a las bandas visibles, generalmente el rojo y el verde? Porque las plantas tienen un ciclo fenológico. Aquí vemos un ciclo fenológico del trigo. En este caso, cuando se siembra, cómo empieza a crecer hasta un punto en que está madurando y cuando llega a su punto máximo de cosecha. En ese caso, eso es un ciclo que nosotros a través de espectrometría, o sea, de los sensores remotos con las bandas especializadas en el espectro, podemos visualizar, y esto nos sirve para hacer trabajos sobre todo a el manejo de los cultivos. Actualmente se trabaja mucho eso, antes se trabajaba con satélite, pero era más complejo porque los satélites, recordemos que no tenían una disponibilidad de la imagen inmediatamente. En este caso ahora se trabaja con agricultura de precisión, esto es agricultura de precisión y se trabaja con los drones. Entonces los drones se hacen los sobrevuelos para mostrar y ver cómo va evolucionando el cultivo y en ese caso ir estando pendiente de su evolución. Aquí vemos un ejemplo, este es el cultivo de algodón, esto es sugar beet, es arracacha, sí, creo que es la arracacha, el algodón y la alfalfa. En este caso vemos la imagen, cómo se comporta. Entonces aquí estamos viendo los principios, la respuesta de la imagen a medida como nos está mostrando las bandas. Obviamente aquí tenemos principalmente el infrarrojo, cómo vamos viendo que la planta está en crecimiento. Entonces en este caso esta respuesta espectral, cuando uno haga la interpretación de la imagen se va a dar cuenta que la imagen, esta zona de cultivo es una zona de cultivo de arracacha, entonces está a un cierto nivel de respuesta o de crecimiento. Digamos, a medida de que ya está digamos cosechada, se deja el campo en pasto otra vez y vuelve y se cosecha. Entonces se empieza a mostrar, digamos, esa evolución. En el algodón, obviamente el campo preparado para preparación y a medida que va creciendo, ya cuando vemos el algodón en su punto máximo para poder ser recogido, que está en la planta vigorosa, bonita, y de pronto ya en etapas en las que empieza a decaer. Y llega diciembre y pues obviamente marchita y muere. Y se vuelve a empezar a cultivar. Y en el periodo de la alfalfa, pues entonces como sube, baja y va fluctuando la alfalfa en el tiempo. Esa respuesta en el espectro nos va a mostrar, en este caso estamos viendo en una imagen Landsat, cómo los cultivos van a evolucionar y va a dar una respuesta principalmente de su comportamiento fenológico, que es el estado del cultivo versus, digamos, el estrés hídrico y la parte climatológica, digamos, en la época, en el año que estamos. Aquí vemos entonces lo mismo, las bandas de la banda 1, la banda 2, en este caso Landsat, vemos azul, rojo, verde, azul, verde, rojo, el infrarrojo intermedio, vemos que Landsat la parte en dos y la banda térmica. Aquí nos muestra entonces cómo va evolucionando las respuestas. Obviamente las respuestas más diferenciales y más claras son en las bandas infrarrojas, aunque en la banda verde hay una respuesta, la banda también 3 en el rojo también hay otra respuesta. Generalmente los índices de vegetación se obtienen entonces entre la banda 3 y la banda 4, son los más comunes para Landsat, y aquí podemos entonces clasificar un mapa en el que nos va a decir cómo esos tipos de cultivos están, si están estresados o no están estresados, y eso hace referencia sobre todo a el índice de vegetación. Aquí ya vemos una combinación de bandas, entonces la 3-2-1, que es digamos el verde, el rojo, el verde y el azul, el color natural, un falso color rojo, el que nos muestra el estado vegetativo. Aquí lo estamos viendo, vemos muy bien las diferencias. Entonces estos que están muy rojitos, bien parejos, entonces los cultivos están, digamos, en un nivel de estrés, de poco estrés.
A medida que vemos zonas más verdosas, esto no tiene o está, digamos, pelado o está enrastrojado, hay distintos niveles de evolución también del cultivo o niveles de estrés también podríamos visualizar. En ese caso aquí estamos viendo las clases, ya el mapa clasificado que nos muestra digamos la racacha, el alfalfa, el algodón, el fallow, creo que debería ser como zona digamos baja o como rastrojos. En este caso, con las imágenes podemos hacer una clasificación de un cultivo y diferenciar los distintos cultivos. Digamos que con este mapa entonces yo puedo calcular cuáles son las áreas en hectáreas de cultivo de alfalfa y puedo calcular más o menos la densidad del cultivo y cuánto vamos a poder proveer en ese cultivo, por algún ejemplo. Entonces los índices de vegetación generalmente son cocientes de bandas, ¿sí? Valores que utilizamos a partir de un cociente que relacionamos una banda con otra y nos da una identificación de un valor en el que, sobre todo el que asociamos a la vegetación y que se asocia al NDVI, que es el índice de vegetación normalizada, nos sirve para ver el estrés en las plantas. Y ese estrés generalmente lo asociamos a la calidad del cultivo o a la calidad de la planta. Si la planta está muy marchita es porque está enferma, está muriendo, tiene problemas de agua. Si la planta está muy bien es porque el cultivo está sano y está bien. Básicamente para eso lo utilizamos. Aquí vemos algunas curvas de reflectancia. Esto se aplica para casi todas las plantas. Generalmente las plantas específicas, especies específicas, pues tienen sus propias firmas espectrales, dependiendo también de para qué la estamos usando, cómo lo vamos a controlar. Digamos aquí en el Valle del Cauca, que el cultivo que más se maneja es el de la caña. Entonces las curvas de reflectancia de la caña pues ya están muy conocidas y digamos en Icaña, que es el centro de investigación de la caña, se encarga de monitorear y de tener muy claras las curvas de reflectancia de la caña para poder monitorizar todos los cultivos que tenemos alrededor del Valle del Cauca, y eso nos servirá para poder visualizar qué zonas están fallando, qué problemas hay en los cultivos y entrar a mejorar, digamos, si falta irrigación o zonas que están enfermando, etc. Los índices de vegetación, entonces, con Landsat, digamos que son los que más se han utilizado alrededor del tiempo. Ahora con las imágenes a partir de satélites de más alta resolución o de dron, podemos seguir trabajando, sobre todo el índice de vegetación con la banda infrarroja y la banda roja. Pero aquí vemos entonces bandas, las mezclas de las bandas en Landsat, índice de vegetación, sobre todo cuando trabajamos con el infrarrojo y el rojo, entonces resalta la vegetación. Cuando trabajamos con el infrarrojo y el verde, humedad. Cuando trabajamos con el verde y el infrarrojo, cuerpos de agua, sobre todo asociado a fitoplancton, que vemos el fitoplancton es digamos la parte vegetal en el agua. Las bandas del rojo y el infrarrojo, sobre todo para ver el infrarrojo medio, para ver la turbidez, el rojo y el azul para la parte de rocas, para diferenciación de materiales con contenidos de hierro, y la banda 5 y la banda 7 para ver, digamos, o sea, infrarrojo medio con el otro infrarrojo medio, poder detectar zonas ricas en arcillas. Estas son combinaciones de índices especiales que se pueden sacar con Landsat. En ese caso, hay algunas que no se pueden hacer con otros satélites o con otras imágenes, porque generalmente solo podemos tener acceso al infrarrojo, digamos, cercano, que son la gran mayoría, digamos, las fotos aéreas o los drones tienen, el rojo. Y digamos que aparte de esta, que es la más común, que es el índice de vegetación verde, las otras con infrarrojo medio, de pronto podríamos tener el rojo y el azul para detectar rocas, pero no tenemos infrarrojo medio ni infrarrojo que se pueda contrastar en otros sensores, a menos que lo tenga. Entonces, digamos, un ejemplo son las imágenes de dron. Las imágenes de dron generalmente nos dan en la banda infrarroja y las 3 bandas visibles, así que solo con una imagen de dron que tenga un sensor especializado podremos ver índices de vegetación y de pronto hacer detección de elementos que tengan contenidos de hierro. Aquí vemos un ejemplo entonces del índice de vegetación
del volcán, como lo planteábamos, en una zona volcánica. En este caso estamos viendo una imagen Landsat, ¿sí? Vemos la zona verdosa en una combinación, la zona que tiene contenidos, digamos, vegetales fuertes, y el índice, digamos, de resultado del coeficiente de la banda roja y el infrarrojo, digamos, cercano, para tener un valor o unos valores que nos dan, en este caso, la vigorosidad está extrapolada. Este valor está hasta, digamos, el índice va de -1 a 1 y esto ha sido convertido, extrapolado para valores de 0 a 5. Lo que nos muestra es que los valores más oscuros son los que en teoría tienen, digamos, un valor más bajo en cuanto a la parte de vigorosidad, y a medida de que vamos subiendo vamos a tener entonces una vigorosidad de la vegetación mayor. Este es un índice convertido, ha sido pasado de -0, de -1 a 1 a una tabla que va de 0 a 5, entonces ha sido, digamos, convertido para un valor. Aquí lo vemos, en este caso el índice del infrarrojo medio contra el verde, lo que nos está dando un índice que nos está mostrando los valores de 0.26, que son los más bajos, a el 5.62. En este caso, los valores más claros hacen representación a la vegetación no tan densa, y digamos aquí la vegetación más densa, o sea, un bosque más grueso, ¿sí? Y que nos está mostrando una vegetación que está más vigorosa. Cuando nosotros entonces vemos en índices de vegetación la vegetación, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Estamos viendo entonces cómo interactúa principalmente en el rango del visible el color verde, y en el rango del digamos, no visible, el infrarrojo cercano, con básicamente los aspectos de la composición de la hoja, como la clorofila, principalmente sobre la clorofila. La clorofila entonces absorbe fuertemente en el color visible del rojo, ¿sí? En el rojo entonces se absorbe muy bien, y dependiendo de la reflectancia entonces refleja, sobre todo a niveles del infrarrojo, refleja muy bien. Entonces absorbe en el rojo y refleja en el infrarrojo, lo que nos da un contraste muy fuerte en cuanto a una planta esté enferma o está vigorosa si la visualizamos con la banda roja y la banda infrarroja. En este caso aquí vemos un ejemplo. Viene la luz visible, tenemos la luz verde choca contra la planta y refleja muy bien el verde. La luz azul choca contra la planta, refleja poco, y la luz roja refleja contra la planta en verde y refleja poco. Así que una planta que esté de manera vigorosa va a reflejar muy bien en el verde y va a reflejar poco en el rojo. Cuando la planta se enferma, va a reflejar poco en el verde y va a empezar a reflejar mucho en el rojo. Entonces esta flechita cambiaría. Ahí nos daríamos cuenta entonces que la planta está empezando a enfermarse. Vamos a verlo aquí en el término de la hoja. Una hoja sana entonces va a reflejar poco en el azul, un poquito en el verde y mucho en el infrarrojo, y poco en el rojo. Una planta enferma entonces, o una planta muerta, va casi que no a tener una poca reflectancia en todos, pero en su efecto pues va a tener más reflectancia en el verde, un poquito más de reflectancia en el rojo y un poco más de reflectancia en el infrarrojo. Y cuando la planta está estresada, quizá que es la que más utilizamos, la planta sana y planta estresada, la planta estresada entonces va a reflejar mucho en el o mucho más en el infrarrojo, un poco más en el rojo y un poquito más en el verde. Generalmente entonces, para contrastar planta muerta con planta viva o planta muy saludable, pues vamos a reflejar que vamos a tener la planta más saludable, va a reflejar mucho en el infrarrojo, y a niveles de menos salud o de la menor salud va a reflejar sobre todo entre el verde y el rojo, pero en ciertos estados, en su mayoría, refleja más en el rojo. Entonces podemos contrastar rojo con infrarrojo para poder ver los extremos entre muy saludable y poco saludable. Podemos tener en el intermedio entonces también el verde. En ese caso, las tres bandas más utilizadas para visualizar los cambios de vegetación están verde, rojo e infrarrojo.
Principalmente el índice de vegetación se utiliza entre el rojo y el infrarrojo. Aquí vamos a ver entonces qué es el índice de vegetación normalizado, el famoso NDVI o Normal Difference Vegetation Index, en el cual es el índice más común para entender los comportamientos vegetales o los cambios de la vegetación. Aquí podemos verlo entonces, el índice ya cuando se normaliza, recordemos que va de -1 a 1. El índice, la normalización hace referencia a que podemos estandarizar esos valores y poder llevarlos a un término más general, como el que vemos aquí. El valor va de 0 a 1 y esto nos está indicando que los valores de 0 a 18 y de 0 a 0.78, o sea, 0.1 a 0.7, 0.7 a 0.8, 0.8 a 0.8.4 y así sucesivamente. En este caso, los valores que van de 0.1 a 0.7 son los valores rojizos. Estos colores rojos son zonas que están como mal. Y los valores que están por encima, digamos que están del amarillo al verde fuerte, pues son las zonas que están muy vigorosas y sanas. En este caso, nuestra combinación de la reflectancia se hace a partir de la reflectabilidad en el rojo y la alta, digamos, reflectancia en la longitud de onda del infrarrojo, de onda corta. En este caso, cuando la diferencia es mayor entre una y otra, pues vamos a tener rangos de estado de vegetación mayores. Aquí estamos viendo la fórmula donde PIR es la reflectancia en el infrarrojo cercano y PR es la reflectancia en el rojo. Entonces tenemos infrarrojo cercano menos rojo, infrarrojo cercano más rojo divididos, ¿sí? Eso nos dará entonces el índice de vegetación, nos dará unos valores resultantes en el que, un ejemplo sería este, en el que los valores más altos, digamos los 0.89 a 0.93, serán valores de vegetación muy sana, que está muy bien, y los valores más rojos, 0.18 a 0.78, serán zonas donde la vegetación está estresada o muy estresada o está enferma o tiene su problema. En este caso, en un cultivo, esto es un vuelo con imagen de dron, se ha hecho sobrevuelo, después se hizo la clasificación de la imagen para obtener un índice de vegetación normalizado, y en este caso nosotros ya podemos hacerle este análisis a este cultivo y ya se podría ir con el agricultor o con el agrónomo a ver estas zonas qué es lo que está pasando. Se haría una muestra de suelo, se vería la planta, de pronto están las plantas enfermas, no se hizo, aquí algo está pasando, de pronto en estas zonas no se está haciendo buena irrigación o no se hizo digamos, una buena fertilización de los suelos, entonces de pronto aquí hubo falta de fertilización, algo está sucediendo o el suelo tiene algún problema. Eso nos serviría entonces para poder saber esta diferenciación. Aquí tenemos, digamos, el NDVI con la expresión numérica, alfanumérica, en este caso el infrarrojo cercano menos el rojo del infrarrojo cercano más el infrarrojo dividido nos da este índice. Hay muchos índices, hay una gran cantidad de índices, pero el más común y quizá el que más vamos a utilizar, sobre todo para la parte de trabajos, en algún momento lo utilizaríamos, sería el índice de vegetación. Es muy común para diferenciar zonas de vegetación, zonas de agua, zonas de tierra, zonas que tiene vegetación, zonas que no tiene vegetación, entonces es muy utilizado. Aquí vemos la reflectancia del infrarrojo cercano. En el caso de Landsat se utiliza la banda 4 menos la banda 3 y la banda 4 más la banda 3 divididas. En ese caso nos va a dar el índice de vegetación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la banda 3 vamos a ver en este caso cómo se comportan las bandas en Landsat. La estructura de la hoja la vamos a ver muy asociada al infrarrojo y la banda 3 los pigmentos se van a ver. Entonces recordemos que cuando el pigmento de la hoja empieza a bajar y se empieza a oscurecer, se empieza a marchitar, en el rojo va a tener una reflectancia mayor, y cuando la planta está muy bien, en el color infrarrojo pues se va a ver el comportamiento. Entonces, como estamos tratando de ver diferencias entre mala hoja y buena hoja, el rojo y el infrarrojo son los que se tienen que contrastar, porque vamos a ver el nivel máximo y el mínimo, y ahí es donde vamos a ver esa variación. ¿Qué es lo que estamos viendo en el lado derecho?
una imagen que nos muestra un índice de vegetación. En este caso esto es un cultivo de hoja de palma africana, en el que se empiezan a ver algunas situaciones asociadas a las palmas, en el que parece ser que la palma está bien. Hay algunos puntos donde hay algunas zonas que las hojas están como enfermas, y esto es porque con las imágenes de dron se puede detectar la enfermedad del cogollo, que es una enfermedad que le da mucho a las palmas de aceite. Entonces, con un índice de vegetación nosotros hacemos un sobrevuelo sobre una zona de cultivo de palma y podemos sacar el índice para visualizar entonces estados. En este caso, la zona de la planta que se ve roja, o lo que se ve al fondo, no es porque esté enfermo, sino porque esto no tiene suelo, ¿sí? Entonces aquí obviamente recordemos que una palma pues tiene 20, 15 metros. Obviamente el suelo está pelado y no está reflectando. Entonces no es porque esto esté otras plantas aquí enfermas. Esto ya es un pasto más bajo, una zona más baja. Y si nos damos cuenta, tiene vegetación, entonces está reflectando bien. Pero esta zona rojiza es la parte de abajo de las palmas que no está reflectando, y por eso se ve como si no hubiera vegetación, es porque está relativamente pelado. Cuando vemos entonces un índice de vegetación, estamos viendo eso. Vemos la planta que está bien. Cuando está bien, entonces el índice generalmente se considera que a partir de 0.72 el índice de vegetación va a estar correctamente asociado a la vegetación sana. Cuando tenemos índices sobre todo que llegan a valores de 0.4, entonces la planta está enferma. En ese caso, si lo vemos en términos de la reflectancia, en el infrarrojo tenemos más o menos un 50% de la reflectancia, y en el rojo tendremos un 8%. Cuando la planta está enferma, entonces en el infrarrojo tenemos alrededor del 40% del reflejo y del 30% del reflejo en el color rojo. Eso nos dará entonces una diferenciación entre plantas enfermas, plantas no enfermas o saludables. El rango entre estas dos pues nos va a demostrar que a medida que nos acercamos al 0.72, nuestra planta va a estar más saludable o muy saludable, y a medida que nos acercamos más abajo hasta el 0.14, pues la planta va a estar más enferma. Como lo vemos aquí, parece ser que el cultivo está relativamente bien, solo con algunos pequeños puntos específicos que tienen zonas que están como enfermas. Vemos un índice que no está, digamos, normalizado, ¿sí? En este caso, aquí lo vemos. ¿Por qué normalizado? Porque los valores van de 0 a 1. El índice sin normalizar generalmente oscila entre -1 y 1, ¿sí? Entonces podemos tener de 0 a 1 cuando generalmente lo normalizamos y lo llevamos a valores, y el índice sin normalizar, que es cuando fluctúa de -1 a 1. Entonces podríamos tener valores que ranquean en esas variaciones. Por eso se define normalizado, es cuando se lleva de los valores 0 al 1, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ustedes dicen, pero profe, ¿por qué quedamos 0 y 1 y en el otro nos dice que va de -0 a 1? Es porque vamos cuando no tenemos la normalización, cuando no se le hace la normalización, pues tenemos un índice que va de -1 a 0,1. Cuando se normaliza va de 0 a 1. Entonces, ¿para qué? Para poder leerlo de mejor manera. Entonces, en este caso, cuando lo normalizamos, aquí tenemos otro ejemplo, va de 0,2 a 0,5 en este cultivo que estamos viendo aquí. Entonces, los valores, digamos, cuando van hacia valores negativos o 0, cuando se ve en el índice, pues están significando que no hay hojas verdes, y cuando llega al 1 es que las hojas están muy verdes, cuando no se normaliza. Cuando se normaliza, entonces, en este caso, digamos que lo tenemos de 0.2, se hizo un índice, digamos, normalizado, 0.2, nuestra planta está enferma, o está tirando a enfermarse, está más enferma, un poquito menos enferma, pero de todas maneras en este índice, este cultivo nos está dando que está enfermo. No hay un solo cultivo que llegue al 0,7. En este caso todo el cultivo tiene problemas. Hay partes del cultivo que están mejor que otras, pero de todas maneras el cultivo en general está enfermo.
Y si lo vemos a diferencia de un cultivo como estos, que nos están dando valores por encima del 7, recordemos que el 0.72 es cuando nuestra planta está sana, aquí no tenemos ninguna planta sana, todas están enfermas. Y eso nos hace referencia a que hay que trabajar en algo en este caso. Cuando, les recuerdo, entonces cuando vemos el índice que va de menos 0,1 a 1, que no es muy común verlo, cuando no se normaliza, porque es índice de vegetación, no es NDVI, o sea, normalizado, sino índice de vegetación solo, sin normalizarlo, es porque no estamos haciendo entonces la normalización de valores, como en el caso de aquí. Si lo recordamos, entonces cuando vemos valores de 0,72 por debajo, son valores de enfermedad. Aquí vemos un comportamiento entonces de las plantas. En este gráfico vemos un índice de vegetación normalizado en Sudán. Recordemos que Sudán es una zona desértica. Los valores de 0,14, 0,16, 0,20, 0,25. En este caso, alrededor del tiempo nos está mostrando que en una zona como Sudán, que es una zona, digamos, muy desértica, de todas maneras la variación de la vegetación se da en el tiempo, nos está mostrando que en el año 84 tuvimos este comportamiento del 0,12 al 0,8, o sea, mejor dicho, todo el tiempo estuvo en un niveles de sequía terribles. En el año 88 tenemos entonces una imagen que nos muestra que si bien es una zona desértica y hay sequía, hubo momentos en que la vegetación no tuvo tanto estrés o no llegó a niveles de estrés tan altos. La vegetación, si bien es una vegetación seca que está estresada, tiene unos niveles que llega hasta 0.26 en un punto ideal, digamos que debe ser el periodo de lluvias. En este caso, el índice de vegetación de esta zona de Sudán, que es una zona seca, nos demostró que normalmente por seco, pero hubo un periodo en el 84 que estuvo extremadamente seco. Aquí es donde ya se dan fenómenos de estrés hídrico extremos, ¿sí? Entonces, en este caso, los índices de vegetación para una zona seca también nos muestran que la zona seca va a tener una variación, va a tener un estrés constante. También con las imágenes del NDVI podemos caracterizar desde el satélite la zona, si la zona es seca o no es seca, porque podemos verlo con el satélite haciendo un índice de vegetación. Y nos está mostrando que, obviamente vamos a ver unas imágenes de febrero, de marzo, de pronto las contrastamos con noviembre o diciembre y vamos a ver que hay un cambio de el nivel de la vegetación. En este caso, este mismo índice en una zona seca nos está mostrando que hay variaciones en la misma zona seca y hubo un periodo extremo de digamos, falta de precipitaciones, sobre todo en este punto, que probablemente en los picos de la vegetación nos está mostrando la precipitación. Cuando nos damos cuenta que nuestra imagen, que la pongo de referente, todo el NDVI por debajo de 0.14 va a estar en planta muy enferma, muy mala, muy estresada. Entonces aquí nos damos cuenta que las plantas están en Sudán en su gran mayoría todo el tiempo en el año 84 con niveles altísimos de estrés. Mientras que normalmente en un año común, en el año 88, sobre el mes de julio, agosto, que debe ser el periodo de precipitaciones, las plantas empiezan a bajarle al estrés, ¿sí? No llegan al nivel de la salud vigorosa completamente, pero por lo menos no están al nivel máximo de estrés. Y este gráfico nos muestra esto. Entonces, los índices de vegetación, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para combinar datos de satélites multiespectrales o actualmente de imágenes de dron o imágenes de avión para producir una imagen que nos sirva para entender el comportamiento. Y también entonces nos muestra la cantidad y en cierta manera la calidad o el vigor de la vegetación. Nos da valores bajos y nos indican que la vegetación está poco saludable, nos da valores altos y nos indica que la vegetación está muy saludable. Básicamente utilizamos entonces la banda roja y la infrarroja para poder hacer esto. Si vamos a satélites más generales a niveles mundiales, encontramos zonas a nivel mundial con la que podemos visualizar el índice de vegetación a nivel mundial. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta cómo se distribuye la vegetación. Si ya lo vemos a niveles macro, estamos utilizando satélite MODIS, ¿no? Satélites generales grandes, muy alejados de la Tierra para tomar imágenes a niveles continentales. Él tiene banda visible y banda infrarroja. En este caso estamos haciendo el índice de vegetación a nivel mundial, ¿sí? Y nos muestra la distribución de la vegetación.
Obviamente debe ser correlacionable la vegetación con el estrés hídrico, así que deben aparecer las zonas con falta de agua o con falta de estrés, o con niveles de estrés de agua, y las zonas con más riqueza en agua y digamos de precipitación. Obviamente vemos entonces que toda la parte ecuatorial, ¿sí? Entonces vemos el África ecuatorial, obviamente la Amazonas, Colombia, que en su gran parte tenemos aquí la zona de las cordilleras, la zona de las ciénagas y el Chocó biogeográfico. Centroamérica, en Sudamérica tenemos las zonas secas, aquí alcanzamos a ver un poquito de seco, que es la península de Guajira, digamos Paraná y Paraguachón y toda esta zona del norte de Venezuela también, que es un poco seco, y las islas como Aruba, Curazao, Bonaire. Y en la zona de los Andes, si bien en las zonas altas no tenemos niveles de vegetación tan altos, o sea, estos ya son montañas de 5.000 metros de altura, muy altas, donde no hay vegetación, hay nieve perpetua, generalmente hay glaciares, entonces no hay vegetación. Zona seca como el desierto de Atacama, el desierto del Sáhara, el desierto de Gobi, el de China, todo lo que es Irán, Afganistán, el desierto australiano, zonas secas hacia el sur de África, las zonas cercas de todo lo que es México, el desierto de Nuevo México, Sonora, Texas, Nevada, todas estas zonas secas, y obviamente las zonas que no tienen vegetación como las zonas de los polos o algunas zonas digamos de Groenlandia que no tienen vegetación. En ese caso el índice de vegetación nos está mostrando las zonas más vegetadas y las zonas menos vegetadas. Nuestro índice de vegetación, entonces, como lo veíamos, en principio fue uno de los primeros desarrollado o analizados, fue por Cohen en el año 91, fue de los que más empezó a trabajar esta relación. Aquí tenemos la fórmula que ya la hemos visto, y básicamente relaciona el contenido del infrarrojo cercano con el rojo. También tenemos otros índices que de pronto los utilizamos para la parte agrícola, como el contenido de agua, en el que está el índice, digamos, MDMI o el MDWI, que son índice de humedad de agua o diferenciado normalizado diferenciado de agua. También utiliza más o menos los principios de esto. En este caso utilizamos el infrarrojo y el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, y el infrarrojo cercano para hacer, digamos, la diferenciación. En este caso necesitaríamos un satélite o un sensor que tenga la banda infrarroja y la infrarroja cercana, o la infrarroja cercana y la infrarroja media, También tenemos el índice de vegetación ajustado de suelo, que nos sirve para poder entonces relacionar bandas. En este caso podemos utilizar la banda azul para normalizar la parte atmosférica, y utilizamos la banda, digamos, del infrarrojo para poder tratar de relacionar esos cambios en las características del suelo. Entonces hacemos una mezcla, digamos, entre el NDVI, ¿sí?, el índice normalizado del suelo, y de vegetación, y le ajustamos la diferenciación con la banda azul para tratar de poder ajustar en cierta manera lo que tiene que ver a la, digamos, reflectancia del suelo. Un ejemplo es el que acabamos de ver cuando veíamos el índice de la zona del cultivo de palma, en el que el suelo nos metía muchísimo ruido, porque el suelo pues reflectaba mucho y era una zona que estaba, digamos, despejada, y entonces pareciera que estuviera enfermo. Eso podría tender a variarnos el índice, y entonces podría darnos unos valores muy distintos de pronto en la realidad. En ese caso, en ese ejemplo se tendría que haber utilizado el índice de vegetación ajustada al suelo, o sea, para poder extrapolar esos valores, digamos, tan extremos que nos tiene el suelo, y entonces que se nos llevaría de pronto el índice y podría dar unos valores un poco más cerrados. En ese caso, el índice SAVI, que es el Soil Adjusted Vegetation Index, nos sirve para ajustar esa relación, eliminando ciertos elementos que nos dan ruido, como es el suelo. Muchísimas gracias.